Imagine subir a un vuelo listo para embarcarse en un viaje solo para detenerse en seco, no por un problema de seguridad ni por un error, sino por el color de su piel. Para Ava Robinson, una mujer segura y realizada, lo que debería haber sido un día de viaje común y corriente se convirtió en un encuentro que sacudiría los cimientos de toda una industria. Poco sabía el piloto que el pasajero que despidió tan fácilmente no era cualquiera y que la llegada de su esposo lo cambiaría todo de una manera que nadie podría haber predicho. Quédese conmigo porque esta historia es sobre la justicia, el karma y el poder de defender lo que es correcto. El murmullo de las conversaciones llenó el aire mientras los pasajeros se arrastraban por la bulliciosa terminal. El vuelo 739 a Aspen estaba casi listo para despegar y la puerta de embarque palpitaba con la tensión habitual previa al vuelo. Los fuertes clics de los tacones de Ava Robinson resonaron contra el suelo de baldosas mientras se acercaba al mostrador. Era una imagen de aplomo y sofisticación. Su traje azul marino a medida abrazaba su alta y elegante figura y su bolso de cuero pulido se balanceaba ligeramente a su lado. Se ajustó la bufanda, un regalo de su esposo David, y le entregó su tarjeta de embarque al agente de la puerta con una sonrisa educada. El joven detrás del mostrador se congeló por un momento, su mirada se dirigió nerviosamente al piloto que estaba cerca, el capitán Matthew Blake, un hombre alto con una mandíbula cuadrada y un aire de autoridad arrogante, se apoyó casualmente contra el mostrador, sus ojos se entrecerraron. Cuando se posaron en Ava primera clase, el agente de la puerta preguntó vacilante, su voz apenas por encima de un susurro: «¿Sí, Ava?». Respondió su tono tranquilo pero firme. Había experimentado esta vacilación antes, una pausa fugaz, una mirada inquisitiva que reveló más de lo que ocultó. Aún así permaneció serena. Años de práctica le habían enseñado que la dignidad era su arma más afilada. El agente de la puerta escaneó su boleto y estaba a punto de dejarla pasar cuando el capitán Blake dio un paso adelante, puso una mano firme en el mostrador deteniendo el proceso. «Disculpe», dijo Blake, su voz goteando con descendencia. «Señora, ¿está segura de que está en la puerta correcta?». Ava volvió su mirada hacia sus ojos oscuros inquebrantables. «Bastante segura», ella respondió, su voz firme. Blake se rió entre dientes, un sonido que se graduó como uñas en una pizarra. «Es simplemente inusual, no solemos ver pasajeros de primera clase». Su frase se apagó pero la implicación flotaba pesadamente en el aire. Los labios de Aa se apretaron en una delgada línea. Ella ya había escuchado esto antes. «¿Hay algún problema con mi boleto?», preguntó. Su tono era frío y directo. El agente de la puerta se movió incómodo, pero Blake permaneció inflexible. «Solo me gustaría verificar algunas cosas antes de permitirle abordar», dijo. Sus ojos brillaban con algo más oscuro que la mera curiosidad. Ava inclinó la cabeza ligeramente, su expresión inmutable. «Usted es el piloto, no seguridad», señaló. «¿Los controles de boletos son parte de sus deberes?». Ahora Blake sonrió claramente, disfrutando de la pequeña multitud que había comenzado a formarse a su alrededor. «Digamos que me gusta asegurarme de que todo funcione sin problemas en el protocolo de mis vuelos. Ya sabes». Los murmullos entre los otros pasajeros se hicieron más fuertes. Algunos intercambiaron miradas inquietas, mientras que otros simplemente apartaron la mirada, no dispuestos a involucrarse. Ava podía sentir sus escaleras, el peso de su silencio presionándola, aún así se negó a encogerse bajo él. «Si hay algún problema», dijo. Su voz interrumpió el ruido. «Me gustaría saber qué es, de lo contrario, apreciaría que me dejara». La sonrisa de Blake vaciló ligeramente. Pero no se retractó de las preocupaciones de seguridad. Dijo vagamente: «Hemos tenido algunos incidentes últimamente, ¿lo entiendes?». «Estoy seguro». La mandíbula de Ava se tensó pero mantuvo su expresión neutral. Ella sabía que era mejor no dejar que él viera su enojo. En cambio metió la mano en su bolso y sacó su teléfono. «Me pondré en contacto con mi esposo», ella dijo simplemente. Blake se rió con un sonido agudo y burlón. «Oh, por supuesto», dijo, «pero me temo que ninguna llamada telefónica va a cambiarlas reglas». Ava levantó una ceja pero no dijo nada. Marcó el número y esperó la voz familiar en el otro extremo. «David», dijo su voz firme pero teñida de acero, «te necesito en la puerta 14 ahora». La reacción fue inmediata. La sonrisa de Blake se volvió más amplia, esta vez como si creyera que ya había ganado. «Nadie viene a salvarte», murmuró en voz baja lo suficientemente alto
Para que Ava lo oyera, pero Ava no se inmutó, devolvió su teléfono a su bolso y se hizo a un lado, su postura intacta. Esperaré, dijo su voz. Tranquila y serena, la tensión en la puerta era palpable a medida que pasaban los minutos. Los pasajeros susurraban entre ellos, su curiosidad alcanzó su punto máximo. Drama en desarrollo. Ava permaneció quieta, su mirada fija en la entrada de la terminal. Cuando David Robinson llegó, el aire pareció cambiar. Alto y autoritario, con un traje elegante, se movió con propósito. Su mera presencia fue suficiente para abrirse paso entre la pequeña multitud que se había reunido. Su expresión era ilegible, pero sus ojos oscuros ardían con una intensidad silenciosa cuando se fijaron en el capitán Blake, y en ese momento todo comenzó a cambiar. El suave murmullo de la multitud se convirtió en silencio mientras David Robinson se dirigía a la puerta. Su puerta estaba medida, su traje a medida, inmaculado, y su presencia exudaba autoridad. Un silencio de reconocimiento pasó por los pasajeros más observadores. Había algo innegablemente autoritario en él, incluso si no sabían exactamente quién eran los ojos de David. Encontraron a Ava al instante. Ella se mantuvo erguida y equilibrada, un faro de calma en medio del caos, pero él pudo ver la tensión en sus hombros, la sutil tirantez en su mandíbula y la forma en que sus dedos agarraban sus manos bolso un poco demasiado firmemente. Sintió una oleada de ira crecer dentro de él, no hacia ella, sino hacia el hombre que se había atrevido a desafiar su dignidad. Ava dio un paso adelante mientras se acercaba a David. Dijo su voz firme, pero mezclada con un alivio. Ella no admitiría que sabía que él vendría, siempre lo hacía, pero su presencia ahora se sentía como una fortaleza entre ella y la injusticia que enfrentaba. La mirada de David se dirigió al capitán Blake, que estaba cerca del mostrador con un aire de suficiencia. Blake aún no lo reconocía, pero el sutil desdén en su postura dejaba claro que no veía a David como una amenaza. Esa su posición pronto le costaría caro. David se volvió hacia el agente de la puerta primero, su voz tranquila pero autoritaria. Me gustaría una explicación de por qué a mi esposa se le impide abordar su vuelo. El joven tartamudeó, sus ojos se dirigieron nerviosos a Blake en busca de orientación. El capitán dio un paso adelante, su confianza sin control. Estoy asegurando la seguridad de mis pasajeros, dijo Blake suavemente. Su esposa planteó algunas preocupaciones. El ceño de David se frunció, su tono agudizando las preocupaciones. ¿Qué preocupaciones? Presentó un boleto válido. No lo hizo. Blake dudó por una fracción de segundo, pero fue suficiente. Bueno, sí lo admitió, pero tengo la autoridad para tomar decisiones con respecto a la seguridad de los pasajeros. La voz de David bajó, cada palabra cortante como una cuchilla. ¿Y qué exactamente acerca de mi esposa la convierte en un problema de seguridad? Blake, la presunción vaciló, pero se recuperó rápidamente ofreciendo una sonrisa condescendiente. No tengo que justificar mis decisiones contigo. David dio un paso más cerca, su imponente presencia. Tú sí. Ahora la multitud contuvo la respiración, la tensión lo suficientemente espesa como para cortar. Blake, visiblemente irritado por el desafío, se cruzó de brazos. ¿Y quién exactamente te crees que eres para exigir eso? La mirada de David no vaciló. David Robinson dijo de manera uniforme, dueño de esta aerolínea. La sala pareció congelarse, jadeos ondearon a través de la multitud y el rostro del agente de la puerta se quedó sin color. La sonrisa de Blake se desvaneció, reemplazada por un silencio atónito. Su boca se abrió como para hablar, pero no salieron palabras. David no le dio tiempo para recuperarse. Tus acciones de hoy no solo han humillado a mi esposa, sino que también han puesto en peligro la integridad de esta empresa. Exijo una explicación completa ahora mismo. Blake tartamudeó, su arrogancia desmoronándose. Yo solo estaba siguiendo el protocolo. Aunque logró decir que la excusa sonó hueca incluso para sus propios oídos, la voz de David cortó el aire como un látigo. No insultes mi inteligencia escondiéndote detrás del protocolo. Esto se trata de prejuicio simple y llanamente y termina aquí. La cara de Blake se sonrojó, su bravuconería decayendo aún más. Señor, solo estaba tratando de usted, estaba tratando de lo que interrumpió David afirmar su superioridad sobre un pasajero que paga sobre mi esposa. No toleraré esto. Ava, silenciosa hasta ahora, ahora dio un paso al frente. Su voz era tranquila, pero tenía un peso que silenció incluso las débiles protestas de Blake. He conocido hombres como usted antes, capitán. Ella dijo, cree que su posición le da derecho a tratar a las personas como quiera. Pero hoy ha cruzado la línea equivocada. Blake miró entre ellos, su confianza erosionada. Fue un malentendido, lo intentó
Débilmente su voz temblorosa, la mirada de David que era gélida. El único malentendido aquí es su suposición de que su comportamiento no sería controlado. Seguridad lo escoltará fuera de este vuelo. Considere este su último día en uniforme. Jadeos y murmullos estallaron entre los pasajeros. El rostro de Blake se contorsionó con incredulidad. No puede hablar en serio, balbuceó. He estado con esta aerolínea por más de 10 años y en ese tiempo, ¿a cuántos otros ha tratado así? La voz de David era tranquila, pero había un borde de finalidad en sus palabras. Su mandato termina hoy. Seguridad llegó momentos después, convocado por el personal de la puerta que ahora estaba rígido por el miedo. Los oficiales se acercaron a Blake, que comenzó a protestar vehementemente, pero David levantó una mano. Escoltarlo fuera de las instalaciones. David instruyó y asegúrese de que sus credenciales de acceso sean revocadas inmediatamente. Los oficiales de seguridad asintieron. Sus movimientos eficientes y sin emoción. Las protestas de Blake se hicieron más fuertes mientras lo alejaban, su voz desvaneciéndose en la distancia. Los pasajeros, silenciosos y todavía procesando la escena, irrumpieron en aplausos dispersos. David se volvió hacia Ava, su expresión suavizándose. ¿Estás bien?, preguntó, su voz baja solo para ella. Ava le dio una pequeña sonrisa, su compostura intacta. Estoy ahora. David asintió y se dirigió a la gente de la puerta. Ure, mi esposa aborda primero, y brindó toda la cortesía. El joven asintió apresuradamente, sus manos temblorosas, mientras escaneaba la tarjeta de embarque de AA. De inmediato, señorita, señor Robinson, señora Robinson, por favor, por aquí. Mientras Ava caminaba hacia el túnel de embarque, David se demoró asegurándose de que todo se manejara correctamente. Su mirada recorrió al personal y pasajeros restantes, desafiando silenciosamente a cualquiera a cuestionar los eventos que se habían desarrollado, y luego, sin decir palabra, se giró y siguió a su esposa al avión. El lujoso cuero del asiento de primera clase le ofreció un alivio reconfortante, pero la mente de Ava permaneció inquieta. Se ajustó el pañuelo de seda alrededor del cuello y se inclinó ligeramente hacia atrás, su mirada fija en la ventana de la cabina. Más allá del cristal, la pista se extendía interminablemente bajo el resplandor dorado del sol poniente, una imagen de tranquilidad en desacuerdo con la tormenta que acababa de desarrollarse. El leve sonido de pasos llamó su atención. Un asistente de vuelo se acercó, su expresión se disculpó y sus manos se entrelazaron nerviosamente frente a ella. La señora Robinson, la asistente comenzó, su voz teñida de respeto e inquietud en nombre de la tripulación. Quiero disculparme profundamente por el trato que experimentó antes. Fue inaceptable. Ava volvió su mirada hacia la mujer, su expresión ilegible. Gracias, dijo simplemente, su tono frío pero no desagradable. No sintió la necesidad de decir más. El peso de la humillación anterior todavía colgaba en el aire. El asistente asintió rápidamente y retrocedió, dejando a Ava con sus pensamientos. Momentos después, David se deslizó en el asiento junto a ella, sus movimientos decididos pero más silenciosos de lo habitual. Su rostro, usualmente tan compuesto, llevaba un rastro de tensión, un recordatorio de cómo el día había comenzado a salirse de control. ¿Estás bien?, preguntó rompiendo el silencio. Su voz era baja, casi vacilante, como si temiera la respuesta. Ava lo miró, sus labios curvándose en el más leve atisbo de una sonrisa. Lo estoy, respondió, pero parece que no lo estás. David suspiró, pasando una mano por su cabello bien peinado. No puedo evitar pensar en cuántos otros podría haber tratado de esa manera, admitió. ¿Cuántas personas no tenían a alguien que los defendiera? Ava asintió, su expresión suavizándose. No es la primera vez que he tratado con alguien como el capitán Blake y dudo que sea la última, pero hoy se sintió diferente. David se inclinó más cerca, frunciendo el ceño. ¿Cómo? Ava se volvió hacia la ventana, su voz más tranquila. Ahora no eran solo sus palabras, David, era la forma en que me miraba, como si no perteneciera, como si estuviera invadiendo un espacio que nunca podría ser mío, sin importar cuánto me lo haya ganado. La mandíbula de David se tensó, odiaba la idea de que ella soportara tales momentos y la comprensión de que habían sucedido con mucha más frecuencia de lo que ella dejó ver. Solo profundizó su ira. Debería haber estado aquí antes, dijo. Debería haberlo hecho. David. La voz de Ava era firme, cortando a través de su autorrecriminación. Ella se acercó, colocando su mano sobre la de él. Estabas allí cuando importaba. Eso es lo que cuenta. La calidez de su tacto lo conectó y exhaló lentamente, asintiendo. Tienes razón, admitió, pero no dejaré que esto pase.
El comportamiento de Blake no se trata solo de ti, se trata de la cultura. Él pensó que lo protegería. La mirada de Ava se encontró con la suya. Sus ojos oscuros, firmes y pensativos, luego, déjame cambiarlo. Ella dijo, no solo por mí, sino por todos los que han estado en mi lugar. David sonrió levemente. Un destello de orgullo iluminó sus rasgos. Lo haremos. Él prometió, comenzando con una revisión completa de las políticas de las aerolíneas y quiero que tú la lideres. Ava parpadeó. Me tomó por sorpresa. Tú. David confirmó. Nadie entiende lo que está en juego mejor que tú. Has vivido esto en AA. Puedes ayudar a asegurar que nadie más tenga que hacerlo. Por un momento, Ava no dijo nada. Su mente corría por las implicaciones de sus palabras. Luego asintió lentamente. Si eso significa marcar la diferencia. Lo haré. David le apretó la mano suavemente. Siempre lo haces. El sonido de la voz del capitán crepitó en el intercomunicador anunciando su despegue inminente. Ava y David se acomodaron en sus asientos mientras los motores rugían al encenderse. El avión se precipitaba por la pista y se elevaba en el aire mientras las luces de la cabina se atenuaban y el mundo de abajo se hacía más pequeño. Ava cerró los ojos dejando que el zumbido del motor calmara sus nervios desgastados. Por primera vez ese día se permitió un momento de paz sabiendo que el cambio ya estaba en movimiento, pero mientras el avión se elevaba más alto un solo pensamiento permaneció en su mente. El capitán Blake podría haberse ido, pero la lucha por la igualdad estaba lejos de terminar y ella estaba lista para liderarla. La mañana después de su vuelo la luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas del apartamento penthouse de David y A. Robinson. El horizonte de la ciudad brillaba en la distancia, pero ninguno de ellos estaba de humor para disfrutar de la vista. Ava estaba sentada en la isla de la cocina con su computadora portátil abierta y una taza de café recién hecho en la mano. Estaba revisando un correo electrónico del equipo legal de David detallando el despido oficial del capitán Matthew Blake. El lenguaje era preciso y condenando una política de tolerancia cero para la discriminación y un despido inmediato por violar la ética de la empresa. David entró en la habitación atando sus gemelos mientras se preparaba para otro día de reuniones. Hizo una pausa notando la tensión en la postura de Ava. ¿Sigues pensando en ayer?, preguntó sirviéndose una taza de café. Ava levantó la vista, su expresión pensativa. No se trata solo de ayer, admitió, se trata de todo lo que representa el capitán Blake. No era el problema, era un síntoma de algo mucho más grande. David asintió apoyándose en el mostrador. Tienes razón, por eso vamos a abordarlo, no solo por él sino por la cultura que le permitió prosperar. Ava cerró su computadora portátil girándose para mirarlo completamente. He estado pensando en lo que dijiste en el avión. Ella comenzó sobre mí liderando el esfuerzo para cambiar las cosas y David instó su mirada firme. Quiero hacerlo, Ava dijo, su voz decidida, pero no solo como una figura decorativa. Si voy a asumir esto, quiero control total sobre la iniciativa. David sonrió levemente impresionado por su determinación. Hecho, dijo sin dudar, cualquier recurso que necesites son tuyos. Ava le devolvió la sonrisa. Aunque su mente estaba ya corriendo con ideas, no se trata solo de políticas, dijo, que necesitamos cambiar mentalidades. Eso significa capacitación, responsabilidad y una forma para que los empleados reporten problemas sin temor a represalias. David levantó una ceja. Que suena como una revisión a gran escala. Lo es. Ava estuvo de acuerdo, y ya era hora. La primera reunión de Ava con el equipo ejecutivo de las aerolíneas fue tensa. La sala de conferencias con sus paredes de vidrio y decoración minimalista se sentía como una pecera mientras el equipo esperaba que ella hablara. Se paró a la cabecera de la mesa, su presencia imponente a pesar de su comportamiento tranquilo. Permítame comenzar diciendo que el incidente de ayer no fue aislado. Ava comenzó, su voz firme, pero firme, era un síntoma de problemas sistémicos que hemos ignorado durante demasiado tiempo. Varios ejecutivos se movieron incómodos en sus asientos. Ava no se inmutó. No podemos construir una marca que represente lujo y excelencia si nuestros valores no reflejan esos ideales. Continuó, de hoy en adelante todos los empleados en todos los niveles se someterán a una capacitación integral en diversidad e inclusión y yo personalmente supervisaré el desarrollo e implementación de estos programas. Uno de los ejecutivos, de hombre de mediana edad con una expresión escéptica, se aclaró la garganta con el debido respeto. La señora Robinson, cambiar toda una cultura es una tarea monumental. Podría interrumpirlas.
Operaciones Ava volvió su mirada hacia sus ojos afilados con el debido respeto. El señor Harris, tolerar la discriminación ya ha interrumpido las operaciones. Lo que pasó ayer no fue solo una pesadilla de relaciones públicas, fue una traición a la confianza de nuestros clientes. David, sentado en el extremo opuesto de la mesa, observó el intercambio en silencio, una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Ava no necesitaba su apoyo, ella dominaba la sala por su cuenta. Otro ejecutivo, una mujer más joven, se inclinó hacia adelante. ¿Qué hay sobre denunciar? Muchos empleados no hablan porque tienen miedo de represalias. Buena pregunta, Ava, dijo su tono alentador. Beck, implementar un sistema de denuncia anónimo administrado por un tercero. De esa manera los empleados pueden informar preocupaciones sin temor a una reacción violenta. Murmullos de acuerdo ondearon por la sala y Ava presionó. Esto no se trata solo de evitar demandas o mala prensa, se trata de hacer lo correcto, y si alguien aquí no cree en esa misión es libre de salir de la sala. Se quedó en silencio, nadie se movió después de la reunión. David encontró a Ava en su nueva oficina revisando las notas que había tomado. Se apoyó contra el marco de la puerta, su expresión una mezcla de admiración y curiosidad. No te contuviste, comentó Ava, levantó la vista, un atisbo de sonrisa en sus labios. No tuve que hacerlo, sí. Van en serio sobre el cambio, estarán a la altura de las circunstancias. David entró en la habitación tomando asiento frente a él. Eres extraordinario, lo sabes. Ava levantó una ceja, su sonrisa se ensanchó. Los halagos no te librarán de llevarme a cenar esta noche. David rió, la tensión del día aliviándose un poco. No era un halago, era la verdad. Verte hoy me recordó porque me sentí, me enamoré de ti. Ava se reclinó en su silla, su expresión se suavizó. ¿Y qué es eso? No solo ves los problemas, los resuelves, dijo David, y lo haces con gracia y fuerza. Ava se inclinó sobre el escritorio tomando su mano en la suya, y no podría hacerlo sin tu apoyo. David le apretó la mano suavemente. No me necesitas para hacer esto, Ava, pero siempre estaré aquí para respaldarte. Ava sintió su resolución fortaleciéndose. Juntos estaban listos para remodelar no solo la aerolínea sino la industria misma, y esto era solo el comienzo. Un mes después de la implementación de la iniciativa de diversidad e inclusión de Ava, la atmósfera de la aerolínea ya estaba comenzando a cambiar. Las políticas se habían reescrito. Las sesiones de capacitación estaban en marcha y el sistema de denuncias anónimo estaba activo. Ava dedicó toda su energía a cada detalle. Su dedicación era inigualable, pero sabía que la verdadera medida del progreso se probaría en momentos de crisis, no en entornos controlados. Era una mañana fresca cuando Ava recibió la llamada. Estaba en su oficina revisando los datos de la última encuesta de empleados cuando su asistente tocó y entró sin esperar permiso. La cara de la joven estaba pálida. Sus manos agarraban una tableta. Señora Robinson, dijo apresuradamente, tenemos una situación. Ava dejó su bolígrafo y le prestó toda su atención a la asistente. ¿Qué ha sucedido? Hay un incidente en la puerta 27. La asistente explicó, entregándole la tableta a Ava. La transmisión en vivo de las cámaras de seguridad mostró una escena demasiado familiar. Un hombre negro con traje de negocios fue detenido en la puerta por un agente de puerta furioso. El lenguaje corporal del agente era defensivo y el pasajero parecía tranquilo pero visiblemente frustrado. El pecho de Ava se apretó mientras observaba cómo se desarrollaba la interacción. Los recuerdos de su propia experiencia surgieron a la superficie, pero los rechazó. Aparte de esto, no se trataba de ella, se trataba de asegurarse de que nadie más tuviera que soportar lo que ella tuvo que soportar. Se levantó bruscamente agarrando su blazer. Contacte a David y hágale saber lo que está pasando, ella instruyó, y que seguridad me encuentre allí. Para cuando Ava llegó, una pequeña multitud se había reunido murmurando entre ellos. Se movió entre ellos con un propósito, sus tacones golpeando bruscamente contra el piso pulido. Seguridad la siguió de cerca, detrás de ella el agente de la puerta, una joven llamada Claire, estaba a mitad de oración cuando vio a Ava. Su rostro se quedó sin color y tartamudeó. Señora Robinson, no me di cuenta de que Ava levantó una mano interrumpiéndola. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su tono firme, pero incluso el pasajero, un hombre alto con un maletín y una actitud tranquila, dio un paso al frente. Me dijeron que mi boleto necesitaba una verificación adicional, dijo a pesar de presentar mi identificación y número de confirmación. Ava se volvió hacia Claire, su mirada penetrante. ¿Es eso cierto?
Clare dudó, sus ojos se dirigieron al suelo. Pensé que su boleto podría haber sido fraudulento, dijo débilmente. Hemos sido entrenados para estar atentos a la actividad sospechosa. La voz de Ava se endureció. ¿Y qué exactamente sobre el boleto de este hombre o su apariencia te pareció sospechoso? Clare abrió su boca pero vaciló. Su silencio decía mucho. El pasajero cruzó los brazos, su frustración ahora evidente. He volado con esta aerolínea durante años sin problemas, dijo, pero hoy me tratan como a un criminal. Porque Ava se volvió hacia él, su expresión se suavizó. Señor Carter, quiero disculparme personalmente por esta experiencia, es inaceptable y no refleja los valores que trabajamos para defender. Clare intervino, su voz desesperada. No quise hacer daño, pero el daño ya estaba hecho, Ava. Dijo bruscamente, su tono no dejando lugar a discusión. El señor Carter fue humillado frente a sus compañeros debido a sus suposiciones. Eso es exactamente lo que estamos tratando de eliminar. Hizo un gesto para que un supervisor cercano diera un paso al frente. Escoltar al señor Carter a primera clase. Ava ordenó asegurarse de que estuviera cómodo y compensado por su tiempo. El supervisor asintió y guió al señor Carter hacia el túnel de embarque, ofreciéndole tranquilas garantías. Ava se volvió hacia Clare, que parecía al borde de las lágrimas. Claire, Ava comenzó, su tono firme pero mesurado. Entiendo que los sesgos inconscientes pueden influir en las decisiones, por eso hemos implementado capacitación en trenes y nuevas políticas para prevenir situaciones como esta. Clare asintió con la voz temblorosa. Yo asistí a las sesiones, señora Robinson, pensé que estaba haciendo lo correcto. Ava suspiró, su expresión suavizándose un poco. Los errores ocurren, pero la responsabilidad es clave. Revisaré este incidente con RRHH y se le pedirá que asista a una capacitación adicional. Por ahora su investigación pendiente suspendida. Las lágrimas brotaron de los ojos de Claire, pero asintió. Entiendo, susurró. Más tarde esa noche Ava y David se sentaron en su sala de estar. El resplandor de la chimenea proyectaba una luz cálida a través del espacio. Ava relató los eventos del día, su voz tranquila pero teñida de cansancio. Lo manejaste perfectamente, David dijo, su tono tranquilizador. Esta es exactamente la razón por la que estás liderando este esfuerzo. Ava se recostó contra los lujosos cojines, sus pensamientos distantes. Es progreso, pero también es un recordatorio de lo lejos que aún tenemos que llegar. La gente como Claire no actúa con malicia, actúa por ignorancia, y la ignorancia es más difícil de combatir. David se acercó tomando su mano en la suya. Luchando contra eso todos los días, dijo, y cada día estás haciendo la diferencia. Ava sonrió levemente, su resolución se reavivó. Solo espero que sea suficiente. Lo será, David dijo con certeza, porque no lo harás detenerse hasta que sea como la noche. Se profundizaba. Los pensamientos de Ava volvieron al pasajero en la puerta 27. Su frustración, su dignidad y la fuerza que mostró frente a la adversidad le recordaron por qué esta misión importaba. No se trataba solo de arreglar una aerolínea, se trataba de remodelar una cultura, y estaba lista para verla a través de una batalla a la vez. La semana siguiente Ava entró en la sede de la aerolínea con su gracia habitual, pero había un fuego inconfundible en sus ojos. El incidente anterior en la puerta 27 había reavivado discusiones en toda la empresa, tanto de apoyo como de contencioso. Ava sabía que el cambio real nunca llega sin resistencia. Entró en la sala de juntas ejecutiva, un espacio cavernoso con elegantes paredes de vidrio que reflejaban el horizonte de la ciudad. El aire se sentía pesado con anticipación mientras los miembros de la junta se reunían. Algunos ofrecieron asentimientos educados. Cuando entró, otros evitaron su mirada por completo. A la cabecera de la mesa David se sentó con su aire habitual de autoridad tranquila, pero hoy su presencia se sintió más como un amortiguador contra la tensión que se estaba gestando. Gracias a todos por unirse a nosotros, David comenzó, su voz tranquila pero firme. Como saben, hemos logrado avances significativos en la implementación de la diversidad y la iniciativa de inclusión. Sin embargo, los eventos recientes han resaltado que aún hay trabajo por hacer. Ava roce desde su asiento, su mirada recorriendo la sala. El incidente en la puerta 27 fue un claro recordatorio de los sesgos que todavía luchamos. Ella dijo que no es suficiente emitir políticas. Necesitamos asegurarnos de que se sigan, y eso comienza con el liderazgo. Uno de los miembros de la junta, un hombre de unos 50 años llamado Richard, se inclinó hacia adelante. Su expresión era de escepticismo educado. Señora Robinson, si bien estoy de acuerdo con la importancia de la inclusión, estos cambios están causando interrupciones operativas. Nuestros empleados están abrumados por las sesiones de capacitación adicionales, y algunos sienten que estas medidas son excesivas. Ava sostuvo su
Mirada sin pestañear excesivo, ella repitió su tono mesurado. Yo diría que permitir que la discriminación pase desapercibida es lo que es verdaderamente excesivo. Si nuestros empleados se sienten abrumados, tal vez sea porque estamos abordando problemas que han sido ignorados durante demasiado tiempo. Otro miembro de la junta, una mujer más joven llamada Julia, habló. Entiendo la necesidad de estos cambios, pero también estamos escuchando preocupaciones del personal de alto nivel sobre el sistema de denuncia anónimo. Ellos sienten que abre la puerta a acusaciones falsas. Ava asintió reconociendo el punto, que es una preocupación válida. Dijo, pero hemos implementado salvaguardas para garantizar que cada informe se investigue a fondo antes de tomar cualquier medida. El sistema no es perfecto, pero es un paso hacia la rendición de cuentas, y la rendición de cuentas no es negociable. Richard no estaba satisfecho. Señora Robinson, nos está pidiendo que revisemos décadas de prácticas establecidas. Eso no es algo que sucede de la noche a la mañana. No, no sucede. Ava estuvo de acuerdo. Su tono se agudizó, pero la complacencia no es una opción. Cada día que demoramos es otro día. Alguien experimenta lo que yo hice o peor. Richard abrió la boca para replicar, pero David intervino. Su voz cortó la tensión. Tiene razón. Dijo que no se trata de mantener la comodidad, se trata de construir una mejor empresa y una mejor cultura. Ava lo miró agradecida por su apoyo y luego regresó a la sala. Sé que esto es incómodo para algunos de ustedes. Ella continuó. El cambio siempre lo es, pero pregúntense esto. ¿Queremos ser una aerolínea que reaccione a la discriminación después de que sucede, o queremos ser líderes en prevenirla? La sala se quedó en silencio. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire mientras la tensión se calmaba. Julia habló de nuevo esta vez. Con más convicción. Creo que la señora Robinson tiene una excelente razón. Dijo que no podemos permitirnos quedarnos estancados si queremos atraer a los mejores talentos y mantener la lealtad del cliente. Debemos demostrar que nos tomamos en serio estos cambios. Richard frunció el ceño, pero no dijo nada. Ava tomó nota mental del apoyo de Julia. Fue una pequeña victoria en una sala donde la oposición se había sentido inevitable. Después de la reunión, Ava se retiró a su oficina, donde David se unió a ella. Unos minutos después cerró la puerta detrás de él, apoyándose contra el marco con una pequeña sonrisa. Manejaste eso bien, dijo. Incluso Richard no supo cómo responder. Ava suspiró hundiéndose en su silla. Es agotador, admitió. Convencer a la gente de que la igualdad no es solo una buena idea, sino una necesidad. David se acercó colocando una mano en su hombro. No solo los estás convenciendo, estás cambiando mentes. Eso es más difícil, pero también es más impactante. Ava lo miró, su resolución suavizándose en algo más vulnerable. ¿Y si no es suficiente?, preguntó en voz baja. ¿Y si la resistencia es demasiado fuerte? David se agachó para encontrar su mirada. Ya has progresado más en unos pocos meses que la mayoría. La gente lo hace en años, dijo. La resistencia es prueba de que estás presionando los botones correctos. Ava sintió lentamente, su determinación reavivándose. Entonces seguiré presionando, dijo. No importa cuánto tiempo tome. David sonrió, su fe en ella inquebrantable. Nunca dudé que lo harías. A medida que se acercaba la noche, el teléfono de Ava vibró con un número desconocido. Dudó por un momento antes de contestar. La señora Robinson, una voz profunda y desconocida, preguntó. ¿Esta es ella? Ava respondió, su tono cauteloso. Mi nombre es Anthony Carter. El hombre continuó. Puede que no me recuerdes, pero fui el pasajero en la puerta 27 la semana pasada. La postura de Ava se enderezó. Por supuesto que recuerdo al señor Carter. ¿Cómo puedo ayudarlo? Solo quería agradecerte, dijo, no solo por cómo manejaste la situación, sino por todo lo que estás haciendo. He volado con muchas aerolíneas, pero nunca he visto a alguien tomar estos problemas tan en serio como tú. Ava sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Gracias, señor Carter, dijo sinceramente. Eso significa más de lo que crees. Estás haciendo la diferencia, Carter. Continuó. Y si alguna vez hay algo que pueda hacer para apoyar tus esfuerzos, no dudes en preguntar. Ava sonrió con una chispa de la esperanza se encendió dentro de ella. Te sostendré a eso, dijo cuando la llamada terminó. Ava se recostó. El peso del día se levantó momentáneamente. La lucha estaba lejos de terminar. Pero momentos como este le recordaban por qué valía la pena. No solo estaba cambiando políticas, estaba cambiando vidas, y se dio cuenta de que era la mayor victoria de todas. Los meses que pasaron en la iniciativa de Ava comenzaron a repercutir en la industria aérea. Los artículos elogiaron sus esfuerzos y los
Empleados que una vez temieron hablar ahora se sentían empoderados para compartir sus experiencias, pero para Ava, la lucha estaba lejos de terminar. Cada éxito se enfrentó con nuevos desafíos, nuevos escépticos y nuevas oportunidades para demostrar que el cambio no solo era necesario sino inevitable. Ava fue invitada a hablar en una cumbre mundial de aviación. Una reunión de directores ejecutivos y legisladores, su discurso de apertura. Fue el evento más esperado y ella conocía el peso del momento de pie en el escenario. Su voz era firme, sus palabras, la diversidad intencionada no es solo una palabra de moda corporativa. Comenzó, es la base de la innovación, el crecimiento y la confianza durante demasiado tiempo. El sesgo sistémico ha sido una barrera invisible en nuestra industria, sofocando el progreso y alejando a los clientes. Es hora de derribar esa barrera. Su discurso fue recibido con una ovación de pie, pero la verdadera victoria llegó después. Los líderes de las aerolíneas competidoras se acercaron a ella y le preguntaron cómo podían implementar programas similares. Ava compartió su conocimiento voluntariamente, sabiendo que la misión era más grande que una compañía. Poco después de la cumbre, Ava recibió una llamada del secretario de Transporte. Impresionada por su trabajo, la invitaron a unirse a un grupo de trabajo federal destinado a combatir la discriminación en todos los modos de transporte. Fue un honor que no esperaba, pero que no podía rechazar. David la apoyó de todo corazón. Ya no se trata solo de la aerolínea. Dijo que se trata de establecer un estándar para todo el país. Con su aliento, Ava aceptó el puesto. Su papel en el grupo de trabajo se convirtió en una nueva plataforma para su defensa, amplificando su voz y su visión. Mientras tanto, el capitán Matthew Blake enfrentó las consecuencias de sus acciones. Su despido no fue el final de sus problemas. Un grupo de defensa de los pasajeros presentó una queja formal en su contra y su historial de comportamiento discriminatorio salió a la luz. Al no poder asegurar un puesto en otra aerolínea, Blake presentó una demanda por despido injustificado contra la compañía de Ava. La batalla legal atrajo la atención del público y muchos se unieron detrás de Ava. El juicio se convirtió en un símbolo de la lucha más amplia por la rendición de cuentas en los espacios corporativos. Durante el juicio, Ava testificó, sus palabras fueron duras y decididas, no se trata de que un hombre pierda su trabajo, dijo, se trata de garantizar que todos, independientemente de su raza, género u origen, puedan viajar sin temor a prejuicios o humillación. El tribunal falló a favor de la aerolínea y el caso de Blake fue desestimado. La victoria fue una reivindicación para Ava. Y una advertencia para otros que buscaron esconderse detrás de prácticas obsoletas. El trabajo de Ava la acercó a David de maneras inesperadas. Su misión compartida se convirtió en una piedra angular de su matrimonio, profundizando su asociación en casa. A menudo hablaban hasta altas horas de la noche intercambiando ideas y reflexionando sobre el viaje que habían hecho juntos. Una noche, mientras celebraban el primer aniversario de la iniciativa de Ava, David brindó por mi esposa, dijo que su voz se llenó de orgullo por demostrar que el cambio no solo es posible, es inevitable. Ava sonrió. El peso del año pasado se levantó un poco y a ti, respondió por estar a mi lado en cada paso del camino. Años después, el trabajo de Ava fue reconocido como un punto de inflexión en la industria aérea. Las políticas que había implementado se convirtieron en una práctica estándar y su liderazgo inspiró a una generación de mujeres y minorías a seguir carreras en la aviación, como observó a una nueva clase de empleados graduarse del programa de capacitación de la compañía, ahora llamado la Iniciativa Robinson. Ava sintió una profunda sensación de satisfacción. El viaje había sido largo y arduo, pero cada desafío había valido la pena. De pie junto a David, reflexionó sobre el momento que lo desencadenó todo. Un encuentro humillante en una puerta de embarque. Lo que se suponía que la quebraría se había convertido en el catalizador del cambio, no solo para ella, sino para innumerables personas. Y mientras los aplausos llenaban la sala, Ava sabía que la lucha por la igualdad estaba lejos de terminar, pero también sabía que las semillas que había plantado seguirían creciendo y llevando su visión hacia el futuro. Esta no fue solo su victoria, fue un legado, una promesa,
un movimiento.